Buenas tardes amigos, les saluda Eric Van Horde de Van Horde Realty. Hoy, un día más, queremos darle las gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Abdiel Terán. También me acompaña mi socio Fabio Correa. Queríamos hablar un poquito de seguros. Cuéntanos un poquito, Abdiel, con la experiencia que tienes, que creo que es más de 30 años en el tema de seguros. ¿Cómo ha sido estos 30 años como tal? Sí, gracias, Eric. En primer lugar, antes de contarte un poquito de eso, deseo felicitarles por la iniciativa que tienen con este Café de las Dos. Me parece súper interesante. Y sobre todo cuando tienes oportunidad de a tus clientes darle más información más allá de lo que tú haces, aunque esto va correlacionado, siempre es importante, ¿verdad? Entonces hacen ustedes una labor de docencia que es bien importante. Sí, 34 años ya realmente. Tú no me querías poner tan viejo, pero la verdad sea dicha, la cara no miente. Es más una tradición familiar. Mi papá estuvo 50 años haciendo este negocio. Y sí, y bueno, yo estudiando mi administración de empresas en Brasil, mi papá se enferma y como que en serio es el momento de step up. Sí. Así que ahí me junté en 1989 con mi papá. Digamos, esos fueron mis primeros pasos en materia de seguro con él en una oficina, hasta que ya yo pensé que era momento pues como de independizarme un poquito. Así que por allá por el año 93 ya fundo mi propia compañía. Después de un tiempo le compro la compañía a él para, digamos, forzarle su retiro, porque ya el hombre estaba bastante avanzado en su labor. Y desde ese momento pues estuve solo mucho tiempo, luego una asociación, hasta hace 5 años que llegué a ProBroker, que era un sueño que teníamos un socio y yo, y lo hemos logrado y ahí estamos, pues, gracias a Dios, muchos éxitos, caminando firme. Tú sabes que te quería mencionar, cuando hablamos de seguros, el tema es bastante robusto. Sí. Porque no solamente es un seguro de carro, un seguro de vida, es mucho más. Es entender los tipos de seguros que hay, que se incluyen ahorro, que se no incluyen ahorro, los seguros de vida. O sea, cuéntanos un poquito y ahora vamos a comparar o a ver un poco más cuáles son los servicios, los que principalmente nuestros clientes en el sector inmobiliario requieren. Sí. Y muchos otros que de repente al no ofrecerle el servicio no saben que existen. Veamos ese tema un poquito más. Sí, claro, bueno, mira, en primer lugar, tú tienes dos grandes universos de lo que serían los seguros comerciales y luego los seguros personales. Por lo menos así nosotros los separamos, ¿verdad? En la oficina, por ejemplo, tenemos nuestros clientes comerciales o nuestros clientes corporativos y luego los personales. ¿Y a qué llamamos los personales? Al cliente que individualmente, a nivel propio, se acerca y dice: no tengo seguro de vida, no tengo seguro de salud, no tengo seguro de casa, no tengo seguro de carro, no tengo seguro, por ejemplo, de accidentes o de incapacidad, un tema bien de moda. No sé si saben, pero el riesgo hoy en día, calculado actuarialmente, no es morirse temprano como antes. Ahora el riesgo es vivir largo. Y eso trae consigo un nuevo panorama, y es que los que viven largo y no se han preparado financieramente tienen otro problema, ¿no? Pero básicamente tú tienes en materia de seguro individual, porque yo creo que es donde más nos vamos a enfocar y más les puede aplicar a tus clientes esos digamos, grandes rubros, ¿no? Incendio, automóvil, salud, vida, accidentes, incapacidades. Y en vida, por ejemplo, hablaste de ahorro, sin ahorro, hay productos, efectivamente, a mí no me gusta llamarles ahorro, sino valores de rescate, porque muchas veces el cliente que no conoce tiende a confundir el ahorro igual que en un banco, que es capital más intereses. Cuando te quieras ir, eso es lo que vas a recibir. Pero en seguro de vida tú siempre vas a tener el elemento del riesgo de muerte, que se cobra y que por lo tanto se tiene que descontar de esos ahorros. Pero sí, hay una acumulación de valores en esas pólizas de vida que se llaman universales, que le permiten al cliente hacer un fondo complementario para su jubilación si así lo quisiera y estuviera dispuesto también a hacer la inversión que requiere, ¿verdad?
Luego también está el seguro de vida, que se conoce como seguro de vida a término, y que es el más común para el tipo de cosas que ustedes manejan, que son los préstamos hipotecarios, porque básicamente lo que va a cubrir es el riesgo puro de muerte al costo más, económico que el mercado puede ofrecer, ¿no? Una pregunta, cuando vemos, por ejemplo, la típica transacción, una persona compra una propiedad, el préstamo, vamos a decir que lo saca a 30 años, y esa persona dice, bueno, yo necesito, porque es un requisito del banco, ese seguro a 30 años. Sí. Eso es lo que le llaman a término. Sí. Entonces, ¿hay veces que este seguro tiene ahorro o no? ¿Siempre es a término? No, o sea, el cliente puede optar por cubrir su hipoteca con dos productos, con el producto de vida universal, que es el que acumula valores, o con el producto de vida a término, que es lo que la póliza significa, o el término significa, es un número específico de años que la póliza va a otorgar cobertura siempre y cuando se mantenga pagándose. Una pregunta, una vez que la póliza está creada, que ya se activó, esa persona sobre la marcha dice que le gustaría hacer una extensión, o se puede modificar una póliza ya emitida. Depende del producto. Los productos de vida universal están diseñados con la mayor flexibilidad posible y sí permiten rebajas de suma asegurada, incrementos de suma asegurada, modificaciones en sus primas, y como acumula valores también permite retiro de valores, depósitos adicionales, etc. Las pólizas de vida a término sí, infelizmente, son enlatadas, entonces eso sí no acepta modificaciones. Sí, claro. Ok, entonces una póliza principal, vamos a llamarla, que es la póliza de vida, que es la que tú endosas al banco, porque es un requisito del banco. Correcto. Otra póliza podría ser la póliza de incendios y de sí, cuando, fíjate, ustedes que están en el negocio de realty, no sé lo que tengo que decir, ustedes lo saben mejor que yo, el banco cuando se involucra a financiar una propiedad va a cuidar siempre sus intereses, por lo tanto le va a exigir a tu cliente la póliza de incendio, estructura, porque en incendio un porcentaje. En incendio se cubren dos cosas, la estructura o edificio y el contenido. Entonces, el contenido el banco no lo está financiando, así que el banco ni te va a mencionar contenido, te va a pedir la póliza de estructura o edificio. Y allí hay un tema interesante que incluso con Fabio veníamos conversando un poquito mientras esperábamos que iniciara el café de las 2, y es que desde el punto de vista de la compañía de seguros, la suma asegurada es muy diferente a lo que el banco pudiese pensar. ¿Por qué? Explico. El objeto de seguro de la póliza de incendio, desde el punto de vista de la compañía de seguros, es indemnizar el valor de reposición o de reemplazo del bien al momento del vencimiento, cosa que dista mucho del valor del mercado. Y a veces pues allí, eso pasa sobre todo con las propiedades de segunda mano, que una persona lo va a comprar y dice, no, yo necesito el incendio por $300,000, por decir un ejemplo. Y la persona a veces que no conoce mucho, o un corredor con poca experiencia, pudiese caer en la trampa, llamémosle así, de asegurar eso como se lo pide el cliente. Pero hay que ser un poquito más profesional y entender que lo que hay que hacer es pedir un avalúo, sería lo ideal, y de allí, de ese valor de reconstrucción, la compañía de seguros permite asegurar hasta el 80% como mínimo de ese valor de reconstrucción para no caer en el inframundo, dice, en lo que se conoce como el infraseguro. Exacto. Que es una cláusula importante de la póliza, porque para pérdidas parciales convierte al asegurado en su propio asegurador por el porcentaje que deja de asegurar debajo de ese 80%. Es hablando de mucha plata. Sí, y complicado. Sí. Ahora, Entonces, dime algo, disculpa que te interrumpa, porque me quedé pensando en algo. Para los locales comerciales, si yo soy el propietario de un local comercial y yo quiero alquilar mi local comercial, ¿hay alguna ley que me obliga a tener algún seguro de responsabilidad civil o algún seguro en el local, tú sabes, en caso de terremoto, incendio? ¿Es algo obligatorio o eso es algo opcional? ley no hay que te obligue como tal. Lo que sí puede haber es, digamos, la ley del pH o del edificio. ¿A qué me refiero? Que de repente el promotor del edificio, del centro comercial, diga,
cualquier persona que compra aquí tiene que tener, por ejemplo, ¿qué pasa mucho? Te voy a poner el ejemplo, ¿cómo se llama el edificio este donde están los restaurantes Filomena y tal, aquí en la avenida Balboa? Bueno, en You, tú Sí. compras tu apartamento Sí. y no te dejan mudarte si tú no le presentas a la administración una póliza de responsabilidad civil. ¿Ves? Entonces, digamos, no hay ley como tal, pero sí hay El PH tiene su reglamento. tiene su reglamento y hacen muy bien. Y se está haciendo la norma que debería ser, se está haciendo lo usual y acostumbrado. Hacen muy bien, porque ¿qué pasa? El inquilino o el dueño, el propietario del bien, piensa que, bueno, si lo compró con el banco financiado, el banco ya le exigió el seguro de incendio del edificio, pero no piensa en el contenido. Y en el contenido es importante saber, las compañías de seguros tienen un producto maravilloso que se llama multirriesgo familiar, o multirriesgo de contenido familiar. Y es un paquete donde además de asegurar el incendio con todo, digamos, las líneas aliadas que se llaman incendios, terremotos, vendaval, inundación, humo, además te incluyen cobertura de responsabilidad civil, ya allí, por un precio ridículo, es baratísimo. Entonces eso es algo que a veces a la gente se le olvida y muchas veces ya he tenido yo clientes que contrataron un plomero para arreglarle la estufa e inundaron la línea de gas con agua de todo el dolor de edificio. cabeza. Entonces eso es un tema que además de ser un dolor de cabeza es carísimo, porque para los bomberos ir a dar la alta de eso te cobran por piso X. Eso era un reclamo grandísimo. Mi cliente americano, gracias a Dios, tuvo la cobertura porque le dimos ese pedacito. No, actualmente estoy viendo un alquiler ahorita y es una firma de abogados y me dicen, yo solicito que el propietario tenga la póliza completamente entendible, ¿no? Y fíjate, sobre esa misma idea, Fabio, es importante entender que hay dos cosas. Tú, como dueño del local, puedes causarle un daño a tu inquilino. Ahí tenemos un tema, porque en teoría... Encontré 19 resultados. ¿A cuál contacto? En teoría, tu inquilino no es tercero. Exacto. No es un tercero bajo la póliza de responsabilidad civil. Pero sí hay forma de diseñar que la póliza que tú contrates lo vea como un tercero y por lo tanto si tú local le causase un daño a tu inquilino, claro, él pudiese resarcirse de ese daño. Sí. Pero también está al contrario, Sí. que tu inquilino Créate. cree el daño. Correcto. Y te daña tu estructura. Correcto. Entonces tú cómo le vas a cobrar. Correcto. No, bueno, ahora me tienes que pagar más alquiler, lo que fuera. Bueno, ¿Tú no quieres caer en eso? Puede ser cualquier escenario, un problema de presión de una pluma, Sí. algo que pasa, Sí. y se inunda, se daña la oficina. Posiblemente esa es una de las coberturas menos vista, menos conocida por parte de los usuarios, de los dueños de propiedades y que es ultra necesaria y barata, que es lo que más curiosidad causa, ¿no? Tuve un caso de una clienta que algo pasó, que se había ido el agua, dejaba una pluma abierta, Sí. se inundó el apartamento y se metió al elevador. Daño Y se tarjeta. dañó el elevador. No, fue un Cada desastre. tarjeta de un elevador son 15, 7 mil, 8 mil dólares. Los expanden todos. No, gracias a Dios que el propietario tenía seguro. Claro. Entonces lo cubrió sin ningún problema. Así mismo es. Entonces, bueno, por ahí van las cosas con los temas individuales, los autos, los incendios. Está importante el tema del contenido, que muchas veces la gente pues se le olvida, y los temas de la póliza de vida con los bancos, ¿no? Que yo creo que muchas veces el cliente, por ejemplo, a veces se circunscribe únicamente a lo que el banco le pide también. Ahí es importante mencionar que tú puedes aprovechar la coyuntura de que ya el banco te va a pedir algo de vida y si no tienes nada para tu familia, aprovecha y puedes comprar más suma, más años de cobertura también. Me pasa mucho con clientes que me llaman, bien, que tengo una necesidad con el banco, apúrate que la póliza que tenemos cédela. O sea, hacerle la Sí, sí, sí. pero le digo, no podemos. ¿Por qué? Ya tengo la póliza, me la vendiste, sí, pero te la vendí hace 15 años atrás y me pediste 30 años, o sea que le quedan 15 años y ahora el nuevo préstamo es por 25, No. un banco no te la va a aceptar. Entonces, digamos, muchas veces al cliente yo trato de llevarlo a que mire un poquito más allá de lo inmediato, Claro. porque al final, ¿qué pasa?
en seguro de vida no es tanto el tema de que no, si yo tengo la plata para pagar la prima, ajá, pero no tienes la salud. Y felizmente hemos tenido casos en que el cliente pasa por 3, 4 compañías de seguro y no lo pueden aprobar porque su salud está deteriorada y no puede cumplir con el banco. Entonces es un tema delicado. Tener una cobertura de vida aprobada, vigente, es oro en polvo, porque tu salud se deteriora, ya después yo puedo hacer sesión. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Por ahí van los tiros, así es. Entonces son cositas que cuando nos llega un cliente nos gusta pues, tratar de mirarle o que mire todas las aristas y que tenga, como bien tú dices, un poquito de luces largas, ¿no? Porque al final no hay nada peor que tú no puedas acceder o a un refinanciamiento o a una hipoteca por una póliza de vida. No, y es mucho mejor, yo creo que matemáticamente te sale mejor, si lo puedes pagar por supuesto, una póliza desde el inicio, con una mejor salud, Claro. en una etapa joven de tu vida, apenas comienzas a trabajar al año, 2 años, sacar tu póliza de vida, que la puedes ir aumentando, y sobre la marcha esa póliza de vida es la que tú sueles utilizar para sesionar para este préstamo, para esta otra compraventa, y así tú te vas a hacer diferentes transacciones a lo largo de tu vida utilizando tus propias pólizas, porque una vez que tú endosas o cedes un monto para un préstamo, una vez que cancelas la transacción, compraste, vendiste, te la liberan de vuelta y tienes es como si fuera un crédito, es un ahorro, Una línea de crédito. es una línea de crédito, y lo utilizas como ese colateral para poder hacer las transacciones, ¿no? Ahora una pregunta, mientras más joven tú tomas una póliza de salud, ¿es más económico o a medida que van pasando los años va aumentando? Tú sabes, depende en qué momento de tu vida, si la tomo a los 23 años o si la tomo a los 35 años. ¿Hay una diferencia en valores? ¿De salud o de vida? De salud. De salud sí, Sí. claro, siempre, pero ¿qué pasa? Las pólizas de salud son tarificadas en lo que se conoce como bandas de edad y que normalmente son 5 años. Independientemente de cuando tú entres a la póliza, tú vas a estar tarificado dentro de esa banda, pero inmediatamente cuando cambies de edad Sí. para una nueva banda de edad te va a aumentar Sí. la póliza. O sea que sí, te va a costar más barato definitivamente en el momento en que ingreses si estás más joven, pero Sí. digamos el riesgo se va a ir ajustando a través de la tarifa Sí. a medida que te vayas poniendo. ¿Y en la de vida? En la de vida es un poquito diferente, porque ¿qué pasa? En efecto, venderle una póliza de vida a una persona de 25 años, hombre, no fumador, hoy, y vendérsela a una persona de 50 años, va a pagar diferente Claro. de 50 años. Las tarifas salen de lo que se conoce como las tablas de mortalidad, que básicamente es la experiencia de vida y muerte de un grupo de personas. Claro, la curva de vida te dice que si estás más joven, en teoría, a la edad promedio de vida, te falta mucho más que el que está por acá. Correcto. Pero es simplemente una tarificación basada en la expectativa de muerte, más no en la realidad, porque ya sabemos que una persona joven se puede morir Es correcto. en cualquier momento. Sí. Pero sí, en efecto, la respuesta es sí. Una Sí. persona joven va a pagar mucho menos tarifa Sí. que una persona mayor. Y dependiendo de la póliza, si es póliza esas que acumulan valores, Sí. allí esto es algo que muchas veces la gente no ve o no sabe, pero sí, la tarifa se ajusta Sí. todos los años en Sí. ese tipo de póliza. Sí. Y la gente dirá, bueno, pero es que a mí me dijeron que yo siempre pago lo mismo. Sí. Sí, en efecto, tú pagas lo mismo, pero ¿por qué? Porque la póliza esa lo que hace es que tira un promedio y calcula que mientras tú estás joven y te cuesta X, tú estás pagando lo que planteaste pagar, Sí. pero va a haber una diferencia que va a ir a acumularse valor y a eso le van a pagar un interés. Y eso busca que a través de los años mozos tú vayas haciendo un fondo que Sí. sea lo suficientemente fuerte, Sí. que los intereses que ese fondo que se creó generen, Sí. después comiencen a hacer un poquito el offset cuando ya la tarifa te va alcanzando y te va poniendo mayor. En esto no hay secreto, esto Sí. no hay varita mágica Sí, que está exacto. creando. Sí, está todo esto ya es estructurado. previamente calculado, pero sí queda bien diseñado y eso es el proveedor de seguros que debe conocer lo que hace, que puede hacer un buen diseño. En teoría el cliente podría pasar un tiempo muy largo pagando lo mismo y creando un valor, pero depende de cómo sea diseñado. No, como tú dices, el corredor de seguros tiene que entender en qué etapa tú estás, cuáles realmente son tus necesidades, para qué estás obteniendo la póliza, Así es. estás pensando a futuro, y si no, asesorarlo, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, imagínate que a mí me llegue un cliente hoy con mi edad
60. Está difícil. Está caro. No es tanto lo caro, sino que yo le diga, no, ven que te voy a vender bien la póliza que acumula ahorro y tal. No estoy haciendo nada bien por ese señor, porque lo voy a hacer invertir, aunque tenga la plata, lo voy a hacer invertir en una póliza que va a requerir un fuerte depósito de dinero mensual o anual o como sea. Y al final el tiempo que vamos a tener para que ese dinero rinda y crezca va a ser corto, a diferencia de una persona de 30 años. Claro. Ahí hay otra manera, una persona que a lo mejor está iniciando una familia, que no tiene un fondo de estos De jubilación. Sí. Entonces, de alguna manera tú estás ayudándolo a cubrir varias cosas en un solo producto. Aunque la póliza de vida nunca la puedes ver como la panacea, la única solución a los problemas financieros, pero si bien es un buen inicio para una persona joven de ir creándole una conciencia de que está acumulando un valor, de que está asegurando su vida, de que está cuidando su familia que inicia y que a la vez está obteniendo un producto a un precio muy accesible y que le va a permitir en el tiempo irlo adecuando por la flexibilidad que te hablé. A una persona de 30 años venderle un producto de vida a término sería un poquito encasillarlo o limitarlo y eso tampoco. Así que, como tú bien dices, hay que mirar bien al cliente, conocer qué le vamos a ofrecer, que siempre busque cubrir la necesidad del cliente y no lo que a mí como persona me conviene, ¿no? Claro. Oye, esa persona al final es una relación que uno va desarrollando. Porque esa persona sobre la marcha después te dice, oye, bien, necesito esto otro. O viene, ahora viene el otro carro, el carro de mi esposa, después el carro del carro de los pelados. O sea, y es una relación y el corredor de seguro pasa a ser de la familia. En ese sentido, ¿no? Tú sabes que es lo más bonito. Sí, en efecto, que es muy lindo que el cliente te diga, sí, aquí está mi otro carro, el de mi esposa. Pero para mí lo más lindo es cuando ya tengo una llamada de que, tío, es que yo quiero que me aseguren mi carro, el hijo de mi cliente, que vive conmigo a hacer un carro. Eso es una belleza. Ya cuando tú comienzas a atender las generaciones siguientes, ya yo digo, caramba, aquí cumplimos y hemos hecho algo bien hecho, ¿no? Ahora, dime una cosa, que esto fue algo que escuché, yo no lo sé, pero tú eres el experto. Cuando uno tiene una póliza de vida universal y tienes tus ahorros o los valores de rescate, que hay una tabla y que supuestamente tú a los 60 años debes poder recuperar todos estos ahorros que recibiste, que ahorraste, ¿no? O todos estos valores que fuiste guardando, acumulando durante el tiempo. Eso no es garantizado o es garantizado, porque he escuchado como que si hay eventos mundiales, la bolsa de valores de Nueva York, la pandemia, ese tipo de eventos pueden afectar estos valores. Mira, es una pregunta muy buena, pero muy buena porque hay la falsa idea de que cuando a ti te venden un producto de vida universal y te presentan esa tabla que tú hablas, que nosotros llamamos la proyección de valores, hay una falsa idea de que eso es garantizado. Y la gente sí le va a decir, sí, aquí está la columna del garantizado. Pero, ¿qué es lo que significa garantizado allí? La póliza paga un interés, ¿sí?, a los valores después de haber descontado el costo de riesgo y el gasto administrativo que la compañía tiene. Lo que sobre, y eso se hace mensualmente. Cuando tú pagas la póliza anual, la compañía de seguro hace esa transacción mensualmente, cosa que es conveniente para el cliente. ¿Sí? Es como que tú depositaras en una cuenta de ahorros $1,000 tú y $1,000 tú, pero tú lo pagaste anual y él lo pagó mensualmente. Al final tú vas a tener un poquito más de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú pusiste los 1,000 desde el primer año y él no, él fue pagando. Acá es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que ahí está garantizado? El interés. O sea, la compañía se compromete al 4%, por decir un ejemplo, que es la mayor parte de las compañías que lo garantizan, a pagarle a tus valores. Y eso está en el clausulado legal de la póliza. Pero la proyección busca una póliza de vida universal que tenga eso como parte de la póliza. No forma parte. ¿Y por qué? No es porque la compañía de seguros tenga letritas chiquitas, que sean malandrines, que sean maleantes. No. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos ifs and buts. Te pongo un ejemplo. Si a ti te venden una cuenta de estas, de cómo se llama, que dijimos, de jubilación, de pro lo que sea,
Y te dice, bueno, señor Fabio, es que si usted pone $50 al mes, esto a los 65 años, tú tienes 30, te estás hablando de 35 años para allá adelante, usted a los 65 años va a recibir $250,000. ¿No? Pasaron los 35 años y cuando Fabio vaya a por lo que sea, no, señor Fabio, usted tiene 90,000. Pero ¿cómo así? Si aquí está mi tabla, a mí me dijeron que me iba, esto es la garantía. Sí, señor Fabio, pero usted se acuerda que en la pandemia usted pasó 3 años sin aportar. Y usted se acuerda que esto estaba proyectado al 8% y era proyectado, pero la compañía tuvo rendimiento al 3, al 2, al 4, no sé qué. Entonces, todas esas cosas, que lo que llamamos los ifs and buts, ya afectaron desde el día 1 la tabla que te enseñaron. Entonces, por lo tanto, ni por lo que sea, ni ninguna compañía de seguro que muestre un producto financiero te va a poder garantizar nada. Lo que sí te garantizan es que acá, a diferencia de los fondos de jubilación, no tengo nada en contra de ellos, acá sí hay garantía. Acá la póliza sí te pone en el clausulado legal, yo al valor del rescate que vaya acumulando te voy a pagar 4%. Pero eso es lo único que te pueden garantizar. La otra cosa, que también es importante, no me quiero poner muy técnico porque no quiero ¿sabes? Volverlo loco. No, pero es interesante. Claro. La otra cosa es que está el costo de mortalidad, o sea, lo que a ti te cuesta tu seguro de vida. Correcto. ¿Sí? Y el costo de mortalidad, la póliza también lo tiene en su clausurado, muestra siempre 2 tablas. Va a mostrarte la tabla, puede mostrarte 2 tablas, siempre la tabla garantizada, o sea, los costos garantizados de tu seguro. Pero ese no es el costo que te está cobrando la compañía. La compañía muy posiblemente te está cobrando su mortalidad corriente, o sea, su propia experiencia de vida y muerte sobre su cartera. Entonces a lo mejor te cobra esto, pero podría aumentarla, dependiendo de la desviación que su siniestralidad muestre. Cosa que es muy difícil. Para que una compañía de seguro te modifique su mortalidad, su costo de mortalidad, tiene que pasar una vaina muy catastrófica, digamos así, ¿no? Pero en teoría debe mantener, pero también hay algo que pudiera afectar ese lado. Entonces, por eso es que nunca te van a poder garantizar eso. Ahora, si el cliente cumple al detalle con lo que allí se proyectó, no debería haber problema en que esa persona obtenga ese resultado mostrado. Pero sí es importante, muchas veces el cliente, esto también juega un papel importante, eso es un valor que te permite hacer retiros parciales, hacer préstamos o el retiro total o el rescate total que se conoce, que es cancelar la póliza y que te devuelvan lo que tienes acumulado. Pero por ejemplo, nuevamente recordemos lo que expliqué hace un momento, los valores acumulados, tu fondo está recibiendo intereses, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que si tú tienes $100,000 y te están pagando 4%, ese interés te va a ir ayudando a que el fondo no solo siga creciendo, sino que nuevamente como tú sigues pagando lo mismo que venías pagando hace 30 años, no tengas por qué incrementar la pena si la póliza fue bien diseñada. Pero si en ese momento a mí se me presenta un problema, yo digo, Fabio, es que yo necesito $50,000 porque tengo X problemas, y yo como corredor te digo, no, no hay un problema, aquí tienes la póliza. Entonces hacemos el trámite, ese trámite cuesta $25 solamente y yo te doy tus $50,000. Pero ¿qué va a pasar? La póliza que había proyectado durar X cantidad de años y llegar a esa cantidad de años con un X valor, Entonces, a veces el cliente retira su dinero parcialmente y se le olvida, y entonces cuando llegamos a una edad más avanzada, puede pasar una de 2 cosas. La compañía le dice, usted tiene que poner más plata si quiere llegar a la fecha. Pero ¿cómo así? Si a mí me habían dicho. No, pero es que se recuerda que usted sacó. ¿Verdad? Ahora una pregunta en esa misma dirección. La persona retira los fondos parcial o totalmente, bueno, totalmente no, porque pero parcialmente mantiene su póliza. La persona fallece. Su póliza todavía, si tenía $200,000 allí en su póliza de vida, igual lo van a recibir sus beneficiarios. La póliza de vida universal, mientras tenga $1 de valor de rescate, que está en su cobertura. Para que una póliza de vida universal se cancele, tiene que agotarse los valores y que la prima que el cliente pague sea insuficiente. Entonces ahí sí se que deje de pagar. ¿Y es una póliza a término?
Si la póliza de vida terminó, Ahí no puedes retirar nada porque ahí no hay No hay valor de valor. rescate. Sí. pero sí está en contraposición, Ajá. afectada Sí. por la ley Sí. de que si tú dejas de pagar 30 días, entras en periodo de gracia, no pagaste los otros 30 días, se cancela. Sí. Porque esa sí se cancela, como veo, Claro, no hay sí, nada. claro. Listo. Es una póliza muy susceptible Ok. a la cancelación Ok. por ese tipo Ok. de acciones. Ok. Oye, de verdad que el tema de seguro es un mundo, Sí. en efecto, y más cuando estamos hablando de todos los seguros, con la experiencia que tiene el señor Terán. Yo creo que este es un tema para de repente otros cafés. Sí, yo ¿ok? no, definitivamente. Además que el yo- café está muy bueno, así que yo regreso con mucho gusto. yo todavía tengo varias preguntas. así No, que es que no hay que hacer una parte como- 2. Como la norma son 30 minutos, pero bueno, de verdad que le damos muchas gracias al señor Abdiel Terán por acompañarnos hoy, a Fabio por acompañarnos, y yo creo que vamos a tener que hacer otros temas del seguro. Mira, haciendo un sumario, estamos hablando de seguro de vida, de seguro de incendio, de seguro de contenido, de seguros de autos, o sea, para todos estos rubros, todas esas necesidades, contáctenos, lo ponemos en contacto con el grupo y con mucho gusto estamos a la orden. ¿Ok? Señores, nos vemos entonces el próximo jueves y que tengan buenas tardes. Gracias, saludos. Buenas tardes, muchas gracias.